Hola a todos mis queridos hermanos y hermanas, amigos. Ahí está Adrianita. Hola, Adriana. Buenas tardes, profe. Qué Shalom. gusto. Qué gusto, Gaby. Shalom, shalom a todos. Bueno, el día de hoy, recuerden que estamos estudiando los números. Y quiero decir algunas cosas antes de entrar a las preguntas que nos han hecho algunos compañeros. Quiero precisar aquí algo que lo van a encontrar en los libros de teología. La teología se debe sustentar en la Biblia y en libros, ¿no es cierto? A ver, Génesis me dice esto, Colosenses me dice esto, Corintios me dice esto. Entonces, a partir de ahí, yo voy armando un castillo teológico, un andamiaje teológico. Pero esto está sustentado como bases y pilares en la Biblia. ¿Qué pasa si la Biblia que yo estoy leyendo y sobre la cual construyo mi teología está mal traducida? Todo se fue al tacho de basura, todo lo que hayas construido. Entonces, es importantísimo saber los idiomas originales. Si tú amas el Nuevo Testamento, estudia griego. Si tú amas el estudio de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, está bien que estés aquí. En fin, uno de los problemas que encontramos en la teología es el siguiente. Muy bien. Hoy día voy a matar a una vaca sagrada, de las cuales los amigos teólogos siempre, de manera perniciosa, hacen uso. Y entonces, aquí vamos. El título de este pequeño estudio es Ejad-Yahid. Ejad. Y luego tenemos otra palabra. Yahid. Ejad y Yahid. Ok. ¿Cuál es el problema que nosotros, ustedes, distinguidos amigos, van a encontrar en los libros de teología? Van a encontrar esta perniciosa media verdad. Y les van a decir, Ejad, que aparece en Deuteronomio 6:4, significa uno, pero es uno compuesto. Es el uno compuesto. Entonces, Ejad se utiliza para decir, Ejad se utiliza para hablar de un uno cuando éste está representando a varias cosas unidas. Por ejemplo, si yo tengo un equipo de póker, que somos 3 personas que juegan póker contra otras 3, entonces nosotros jugamos como un ejad, como una solamente, un ejad. Entonces, ¿pero acaso los 3 somos uno? No, somos 3, pero somos un ejad. Como un equipo. Como un equipo. Eso dicen los teólogos. Vale. Entonces, el joven o la señorita, ávidos de conocimiento, escuchan a su maestro de la escuela dominical o del instituto y dicen, ¡ah, qué interesante! Entonces, así es el asunto. Así es, mis hermanos. Por eso que cuando el Deuteronomio 6:4 dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, está diciendo, escucha Israel, el Señor es uno compuesto. ¿Por qué? Porque ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, qué interesante. Entonces, esta figura, mis hermanos, está desde el Antiguo Testamento. Ya Dios se revelaba en su palabra como Dios trino. Entonces dicen, oh, basura. Todo eso es basura. Mentira. Nada de eso es cierto. ¿Ok? Entonces, Ejad, mis amados, es uno. Punto. Se acabó. No hay más. Uno.
Nada que uno compuesto, que somos un equipo, pamplinas, es el uno. Que tú quieras utilizar dentro del lenguaje el uno para hacer referencia a un colectivo, eso tiene que ver con los códigos del lenguaje, no con el sustantivo uno. Yo puedo decir, todos mis compañeros del aula de hebreo y yo somos un solo puño, somos una familia. Pero no significa que seamos uno. Ni yo estoy utilizando un uno compuesto, eso no existe. Estoy utilizando un lenguaje retórico, un lenguaje figurativo, un lenguaje metafórico para decir que nos queremos como si fuéramos uno, que pensamos y nos preocupamos el uno del otro. Pero no existe tal cosa como un uno compuesto. No obstante, para reforzar lo que esta inexactitud tan propagada por los libros de teología menciona, continuaré. El libro de teología, para reforzar, dice así. Aquí sigo compartiendo. Y dice de esta manera. Sin embargo, cuando la Biblia hebrea quiere hablar de un uno absoluto, utiliza la palabra Yahid, que ni siquiera dicen Yahid, le dicen Yachit. Como no saben hebreo, dicen Yachit. Esto no vale. Es Yahid. Y Yahid no es el sustantivo numérico uno. Yahid significa único. Único. Que es diferente. Incluso en hebreo moderno significa singular. Singular. Yahid verrabim, singular y plural. Pero en la Biblia hebrea significa único. ¿Sí? A ver, copien y yo continúo con lo que les voy a decir. Muy bien. ¿Sigo ya? Ok. A ver, continuaré entonces. Los libros de teología dicen, la Biblia habla de dos tipos de uno. Eso dicen los libros. Esto es falso. Dicen, la Biblia habla de dos tipos de uno. El uno compuesto y el uno absoluto. El uno compuesto y el uno absoluto. Eso afirman los libros de teología, pero eso es falso. Y dicen, Ejad es el uno compuesto. Dentro del Ejad siempre hay varias unidades. Solo cuando se usa Yahid, en ese caso, hablamos del uno absoluto. Cuando la Biblia habla de Jehová o de Dios, siempre usa Ejad, porque dentro de él hay las tres personas de la Trinidad. Eso dice. Y eso es falso de toda falsedad. Entonces, Yahid y Ejad no son iguales. Son dos categorías gramaticales distintas. Uno pertenece es el sustantivo numérico, uno. Yahid no pertenece a la categoría de números. Es un adjetivo único, que son cosas distintas. Entonces, este es el gran problema cuando una persona que seguramente en su vida puede ser muy ética en todo, entra al terreno de la fe, porque toda la ética se va por el inodoro. Y entonces, sin saber hebreo, te quieren dar lecciones de hebreo. Sin entender qué es lo que la Biblia hebrea habla de la divinidad judía, te quiere meter los credos católicos o evangélicos o lo que fueran, que es Dios, Trinidad, los quiere acomodar a la fuerza en la Biblia hebrea. Y eso, pues, mis queridos amigos, ya es inexacto, impreciso, poco honesto y poco ético. Primero,
¿Cómo enseñarte yo un idioma que no conozco? ¿Cómo? Allí estaba el primer gran problema que tienen los teólogos. Segundo, ¿cómo puedo afirmar que dos categorías distintas del idioma son sinónimos, pero que uno se usa para hablar de un Dios trino y la otra se usa para hablar de un Dios único? Esas cosas no existen. Los teólogos tienen una fecunda imaginación que creo yo a veces les serviría más escribiendo novelas de ciencia ficción o suspenso que de libros de teología. Les aseguro que venderían más, ciertamente. Y no se enfaden conmigo los teólogos, porque saben que estoy diciendo la verdad. ¿Sí? Sino que algún teólogo me escriba y me diga a ver si yo estoy mintiendo con lo que estoy diciendo. Emanuel, pero es que tienes que entender que la teología no hace exégesis. La teología es la filosofía de la fe. Es decir, el filósofo, en términos generales, es un pensador que intenta proponer nuevos modelos de sociedad, nuevos modelos de iglesia, nuevos modelos de ser humano, y en esa propuesta va analizando las diferentes o los diferentes fuerzas y elementos que intervienen dentro de su propuesta. Ok. El teólogo hace lo mismo. El teólogo va proponiendo nuevas formas de entender a Dios, pero eso no es exégesis. Es reflexión. El problema es que se le enseña a la gente esa reflexión como si fuera exégesis. Y se le enseña, entonces esto es. Cuando en realidad lo que suelen hacer los teólogos es divagar un poco, pensar que es legítimo dentro de la filosofía. Divagar, pensar, proponer nuevas ideas, nuevos modelos. Pero un teólogo no tiene la formación de un exégeta, salvo que como teólogo se haya formado paralelamente como exégeta. Pero la teología no te forma como exégeta. La teología te forma con mariología, entonces estudias a María, cristología, neumatología para estudiar a Cristo, para estudiar al Espíritu Santo. Pero la teología no contempla dentro de sus pruritos académicos el estudio del hebreo a un nivel avanzado. Por ejemplo, estudias hebreo, sí, a un nivel básico, para que leas palabras sueltas, porque no le interesa que aprendas el idioma, le interesa que leas palabritas sueltas. Igual con el griego. Entonces, los que se han formado en idiomas bíblicos es porque tienen una formación adicional de la teología, tienen también una formación como exégetas de la Biblia, que es diferente. Ese es el problema. Correcto. Sí, uno. Es que no puedes contestar único. Único es un adjetivo, no es un sustantivo. Si yo te pregunto, ¿cuántos perros tienes? Ejad. ¿Cuántas cabezas tienes? Ejad. No, tú no dices en español, ¿cuántas cabezas tienes? Único. No, único no es una respuesta. Ciertamente. Único. Sí, no, pero dice que es una referencia numérica. Ejad es número. Yahid es un adjetivo. Entonces, si te dicen, ¿cuántos hijos, o tú qué número de hijo eres? Yo soy hijo único. Ahí sí, porque único es el adjetivo de hijo. Es decir, único está calificando a la palabra hijo. Sí. Entonces, Yahid no es una respuesta como tal. Yahid se adhiere para modificar al sujeto o al sustantivo. ¿Sí? Hijo único, perro único. ¿Cuántos autos tienes? Este es mi único auto único. Es decir, va a modificar numéricamente la cantidad de autos que tienes. Pero no es una respuesta que se pueda esgrimir por sí sola.
¿Cuánto tienes? Único. No, así no. Aunque tengas un único corazón, ¿no? Único corazón es el adjetivo de corazón. Pero si te preguntan cuántos corazones tienes, ejad. Uno. Correcto. Entonces, Profesor, cuando vemos en la Biblia que hay una parte que dice que el hombre se unirá a su esposa y llegarán a ser una sola carne, ese uno viene a ser ejad, yahid, o cómo se le... Si un apologeta cristiano te viene con que, ¿ves por qué en ese texto está ahí explicando que eso es uno compuesto? ¿cómo fue? Uno compuesto, sí. Sí, no sé si ese hat, esa palabra que está ahí, los apologistas cristianos son muy simpáticos. Cuando no insultan, ¿no? Cuando no insultan son muy simpáticos, porque cuando no tienen argumentos empiezan a insultar y te dicen que te va a hacer el infierno, que vas a ser maldito por toda la eternidad. Es decir, cuando ellos no tienen argumentos, porque sus argumentos realmente son en su mayoría muy infantiles y muy poco informados, entonces ya empiezan con el insulto o con las amenazas, ¿no? Que a mí me pasa frecuentemente esto, ¿no? Ya te vas a ir al infierno, hijo de Satanás, y no sé qué tanta cosa me dicen. Bueno, si te dicen en Génesis, aquí dice que los dos serán una sola carne, pero hablan de dos personas, por lo tanto es un uno compuesto, tú dile, no es un uno compuesto. Es el número uno, punto. Que en toda la fraseología se está utilizando el recurso del lenguaje para hablar de que 2, 3 o 4 elementos son uno, no significa que hay uno compuesto. Lo mismo pasa en español. Mira, tú dile así, o tú mismo te pongo el ejemplo. Si yo te digo, por ejemplo, Luis Dávila, su esposa y su hijo son tan unidos que son uno, para mí, dime, ¿el uno ha cambiado? No, el uno sigue siendo uno. Pero yo tengo que hacer, para que ese uno se convierta o que se entienda como que hay varios dentro de ese uno, tengo que utilizar todo un concepto y describir Luis, su esposa y su hijo. Para mí son uno porque son una familia. La Biblia también lo utiliza así. Entonces el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán uno. Intento decir que tiene que dar todo un argumento, todo un parlamento para poder justificar por qué en ese momento el uno no se va a usar como uno. Pero tal cosa como el uno compuesto simplemente no existe. Eso existe en la febril mente de los teólogos, es decir, en la mente afiebrada de los teólogos. El uno no compuesto no existe. Existe el uno, así como existe el dos. ¿Existe el 2 compuesto? No. ¿Existe el 5 compuesto? No. Existe el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Punto. Que yo quiera a ese 1 o a ese 2, ¿sí? Llenarlos de contenido con un parlamento florido, eso es otra cosa. Ese es el uso del lenguaje. Pero eso no pertenece al ámbito de la clasificación gramatical numérica. Profesor, quiero yo entender, o sea, en Deuteronomio 6:4, cuando habla de que Yahvé es único, simplemente no es que Yahvé es único, Yahvé es uno. No, es que no dice, Deuteronomio 6:4 no dice que Yahvé es único, Rociel. Deuteronomio 6:4 dice algo puntual. Escucha, Israel, Yahvé es nuestro Dios y Yahvé es uno. Punto. Es todo lo que dice. ¿Cómo debo entender uno? Como uno, pues. No vas a entenderlo como 2, ni como 3, ni como 5. Uno es uno. ¿Para qué buscarle más significado al idioma? Yahvé es uno. El problema, querido Rociel, insisto, lo crean los teólogos que quieren a la fuerza y contra natura
quieren cambiarle el significado a ese uno. Quieren cambiarle el significado y quieren poner que ese uno vale 3, vale 4, vale 5, porque quieren justificar la Trinidad de alguna manera. Sí. Y a mí no me da, la verdad no me da problemas, es decir, el que quiere creer en la Trinidad, que lo haga. Yo lo he dicho 1000 veces, pero que no sea tan tonto de tratar de buscarle en la Biblia hebrea, pues, porque eso no hay. Es como que yo quiera buscar qué marca de celular usaba Moisés en la Biblia hebrea. Es una tontera, una idiotez, porque simplemente es anacrónico. La Trinidad se inventa en el siglo IV después de Cristo. ¿Cómo voy a buscarla en una literatura que se escribió 700 años antes? Es una locura. Pero esto lo hace alguien cuando no tiene clara la mente, ¿me entiendes? Está consumida por el fanatismo religioso y quiere encontrar la Trinidad donde fuera, o a Cristo donde fuera. Encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, otra barbarie, ¿no? Esos mismos que encuentran a Cristo en el Antiguo Testamento son los mismos que encuentran el rostro de Jesús en su tostada, y luego salen en una tarde de lluvia y lo encuentran en la lluvia, y luego lo encuentran en el árbol, ¿no? Y como tienen esta obsesión por ver a Jesús, entonces lo encuentran donde fuera. Okay.